Nada hacía pensar a María Chivite cuando tomó posesión que una pandemia iba a poner a prueba su gobierno de coalición, que asegura sale más fuerte, igual que su apuesta por el diálogo. Dice que el virus ha exigido lo mejor de cada ciudadano. Muy buenas tardes. La presidenta María Chivite sigue con su objetivo, dice, de impulsar una Navarra que siempre ha sido audaz, innovadora y emprendedora. Y a veces los retos con retos complicados. Gamesa Aoiz no ha querido valorar sus propuestas y cerrará, pero tendrá que devolver parte de las ayudas. La empresa no ha querido entrar a hablar de las distintas propuestas que el Gobierno le ha puesto encima de la mesa. Yo creo que es un caso clarísimo de deslocalización. Vamos a solicitar a la empresa de la devolución en torno a 2 millones de euros. Uno de los retos de este gobierno es salir fortalecidos cuando acabe la pandemia, pero para que esto llegue tienen que pasar aún muchas cosas. Ahora mismo se busca la inmunidad de rebaño. Hoy les vamos a hablar de ello. Se da cuando un número suficiente de individuos están protegidos frente a una determinada infección y actúan como cortafuegos, impidiendo que la gente alcance a los que no están protegidos. ¿Cuándo se da si hablamos de coronavirus? Hasta ahora se han utilizado en incendios, inundaciones como las de Tafalla. Se han utilizado para rastrear construcciones ilegales o para informar en pleno confinamiento. Ahora vigilan desde el aire el Camino de Santiago. Son los drones de Policía Foral. 23 voluntarios trabajan para localizar y recuperar búnkeres del franquismo en el Pirineo. Un proyecto en una galería excavada en la montaña que permitía observar desde el pico de Peñarrata en Vera. Está siendo una ocasión única para formarse y trabajar en la realización de cortos de la mano del cineasta Oliver Laxe. 25 personas se han apuntado al taller de estudios Melitón de Lecaroz. Navarra es cada vez más tierra de cine. Van a ser 10 días de encuentro, de reconocernos unos en otros, un poco un juego de espejos en el que vamos a intentar viajar dentro de nosotros y a ver si a través del cine somos capaces de expresar algo, ¿no? Promesas, Mirandés, Alavés y, como no, la Real Sociedad, además de un quinto adversario por confirmar. Son los rivales de Osasuna en pretemporada. El primero en casa ante el filial el domingo 22 en Tajonar, donde también recibirá al Alavés una semana después. El gobierno liderado por María Chivite cumple un año marcado por la llegada del coronavirus. Un gabinete sin mayoría parlamentaria en el que el diálogo ha permitido, ha dicho la presidenta, llegar a acuerdos en beneficio de la comunidad foral y que está fuerte, ha dicho también, para afrontar la recuperación económica tras la pandemia. De este momento. Prometo por mi conciencia y honor respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. A este otro ha pasado un año, el primero de la legislatura del Ejecutivo liderado por Chivite. Un año de trabajo intenso en el que hemos vivido en solo unos meses un cambio de escenario con respecto a cómo comenzamos esta legislatura. Porque la mitad ha estado marcada por la irrupción de la pandemia. Este Gobierno está fuerte y esta crisis, en contra de lo que pudiera pensarse, nos ha fortalecido más si cabe. Ha ratificado, dice la presidenta, los ejes sobre los que se sustentó el Gobierno. Balance positivo en un curso donde el diálogo ha sido el elemento impulsor. Este Gobierno, como bien saben ustedes, nació en minoría parlamentaria, pero dispuesto a lograr el apoyo de la mayoría social. Ese ha sido nuestro objetivo a lo largo de este año de legislatura. Para eso hemos hecho del diálogo honesto con todo el arco parlamentario nuestra manera ordinaria de trabajar. Una puesta en común de impresiones que incide deben seguir rigiendo el devenir de su mandato. Este Gobierno seguirá adelante desde el convencimiento de que vamos a salir y que nos vamos a fortalecer con lo aprendido, con las prioridades que encajan en los objetivos europeos
y con un trabajo, una experiencia y un talento que son unas potencialidades que tiene Navarra y que nos van a permitir recuperar posiciones entre las regiones europeas. Pues es la valoración que hacía esta mañana la presidenta del Gobierno de este primer año convulso de legislatura, que también ha traído desacuerdos entre los socios del Ejecutivo. Por ejemplo, en cuanto a la enseñanza concertada. La semana pasada Geroa Bai se desmarcaba del acuerdo alcanzado entre el Gobierno, patronal y anunciaba un consenso con Navarra Suma para incorporar una enmienda en el Parlamento y reducir la jornada al profesorado, tal y como reivindicaban los sindicatos. La presidenta Chivite ha asegurado que en el acuerdo de Gobierno ya se contemplan las discrepancias internas y que se solucionen en la Cámara Foral. Que Navarra Suma y Geroa Bai se hayan puesto de acuerdo para poner encima de la mesa las reivindicaciones de la escuela concertada, eso obedece, bueno, pues que en el propio acuerdo de Gobierno, si no se solucionan los desacuerdos internamente, se va al Parlamento a buscar otras mayorías. No sorprende a nadie que el Partido Socialista y Geroa Bai tengan posiciones diferentes en materia educativa. Quiero decir, eso ya se vio la legislatura pasada. También se le ha preguntado a la presidenta por el cierre de la planta de Siemens Gamesa en Aoiz. Dice Chivite que la compañía no ha querido valorar las propuestas que le ha trasladado el Gobierno foral y ha anunciado que tendrá que devolver parte de las ayudas. La empresa no ha querido entrar a hablar de las distintas propuestas que el Gobierno le ha puesto encima de la mesa. Yo creo que es un caso clarísimo de deslocalización. Vamos a solicitar a la empresa de la devolución en torno a 2 millones de euros, en torno a, digo, sin concretar exactamente la fecha, 2 millones de euros de las ayudas recibidas por no cumplir con los requisitos para esas ayudas, ahora que, bueno, parece que va a cerrar la empresa. Navarra registra 110 nuevos casos de COVID-19 y 4 ingresos hospitalarios. Permanecen ingresadas 43 personas, 6 de ellas en la UCI, 6 en hospitalización domiciliaria y 31 en planta. La mayor parte de los nuevos casos se concentran en Pamplona y su comarca. En el conjunto del país las cosas se complican con 100 brotes más en las últimas horas y llegamos ya a contabilizar más de 500.000 de brotes activos. En espera de los datos actualizados, en el conjunto del país hay más de 1.600 contagios que elevan la cifra acumulada por encima de las 300.000 personas. Una ha fallecido por COVID, que deja ese dato en las 28.500. Y en el País Vasco se ha admitido, lo ha hecho el Ejecutivo, que sufre la segunda ola de la pandemia. La consejera de Salud del Gobierno vasco, Nekane Murga, ha asegurado que con los datos que se están reportando no es posible la nueva normalidad. En Euskadi hay más de 2.000 personas con coronavirus a día de hoy y se está realizando seguimiento a más de 10.000 contactos estrechos. El Servicio Vasco de Salud ya prepara más plantas para atender a enfermos de coronavirus en Basurto y en Urgell. No hay motivos para creer que el virus sea más débil y menos letal en la actualidad. La realidad es que la intensidad que puede llegar a alcanzar es similar a la que tuvo en marzo. Sigue teniendo la capacidad de repercutir en miles de personas con una enfermedad de alta gravedad. Pues para la presidenta Chivite lo determinante no es cómo se denomine a los diferentes estados en los que evoluciona la pandemia. Cree que la estrategia de la comunidad foral para detectar casos de manera precoz es sólida. Yo creo que no nos tenemos que centrar tanto en cómo denominamos técnicamente a las cosas, ¿no?, sino seguir manteniendo esa estrategia de rastreo, de detección precoz, de testeo, que creo que es la herramienta que está funcionando. Porque, como digo, si estamos detectando que el 60% de nuestros casos son asintomáticos, los estamos detectando mucho antes de que lleguen a una hospitalización, ¿no? Yo, bueno, pues respeto, por supuesto, lo que hagan en otras comunidades y respetar las decisiones que tienen. Nosotros nos atenemos a las nuestras. Quiero decir, por ejemplo, ya lo vemos, la lucha para hacer frente al coronavirus continúa. Durante los últimos meses la mayoría nos hemos familiarizado con la expresión inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. Hoy hemos querido conocer con mayor precisión en qué consiste.
es la meta que se persigue en la inmunidad de rebaño, consiste en que exista un elevado porcentaje de individuos que haya generado anticuerpos, de manera que el germen tenga más dificultades para encontrar un huésped vulnerable. Sin embargo, no se puede alcanzar de cualquier manera. Si se intenta hacer una inmunización a base de infección de grupo o de rebaño, podríamos llegar a colapsar todos los sistemas sanitarios. Otra de las incógnitas es si las personas que han generado anticuerpos van a estar libres de poder adquirir la infección de nuevo, pues a diferencia del virus de la gripe, no genera una inmunidad muy duradera. Contagiándose hay un 10% que no generan anticuerpos, no generan defensas, por lo menos que se conozca, y luego no se conoce el tiempo que dura esa inmunización. Los expertos advierten que la situación podría revertirse en una segunda ola de coronavirus más severa que la primera. Mejor no seguir el ejemplo del Reino Unido al principio, intentando adquirir la inmunidad de rebaño a base de dejar que la infección corra entre la población. Pues se conseguiría el efecto contrario y el virus podría atacar de una forma más directa y violenta a aquellos organismos más vulnerables. La zona de aparcamiento al aire libre, situada junto al parque de Yamaguchi en Pamplona y donde ayer cayó un árbol de grandes dimensiones, va a permanecer cerrada hasta que se realice un estudio sobre el estado del resto de los pinos. Técnicos del ayuntamiento van a visitar la zona el lunes. Ayer les mostrábamos el incidente ocurrido con la caída de un árbol aquí muy cerca del parque de Yamaguchi. Los vecinos de esta calle La Rioja con Paseo de Nájera se preguntan qué va a ocurrir con el resto de árboles hermanos del que se cayó. Y es que fíjense cómo desde ya hace años las raíces han ido levantando el pavimento e incluso la zona de parking, que ha tenido que ser parcheada en alguna que otra ocasión. Este próximo lunes el ayuntamiento va a estudiar qué hacer con ellos. Estas vallas de policía municipal impiden el acceso a una zona visiblemente afectada por las raíces de los pinos plantados hace casi 4 décadas. El ayuntamiento no ha registrado ninguna queja vecinal al respecto del peligro de caída, sí sobre la problemática a la hora de aparcar por el estado del pavimento. Las raíces se están levantando el aparcamiento, entonces no puedo aparcar, hay que acondicionar esto y tal. Y como respuesta a esos avisos vemos pues los parches. El consistorio estudiará este lunes el estado de los otros 4 pinos, como el que se vencía ayer de forma repentina. El hecho de que un árbol esté inclinado no significa necesariamente que tenga un riesgo de caída, mucho menos un riesgo inminente. Y lo que sí ocurre es que un árbol inclinado es objeto de mayor atención. Comenzaremos a levantar un poco el terreno que hay en los alcorques, tratando de dejar a la vista lo más posible del cuello del árbol y las raíces. Y si viésemos que este problema de espiralización alrededor del tronco también está presente en el resto de ejemplares, pues habría que apearlos a lo largo de la semana que viene. En Pamplona hay alrededor de 60.000 árboles en zonas viarias. Se realiza una inspección visual semanal con mayor detalle de aquellos que se consideran de mayor peligro. Una podredumbre o unas puntas secas, unas hojas o que digamos las hojas en el caso de los árboles no perennes pues salen con más retraso, o que se caen antes, o una abertura en el tronco. Navarra está dentro de los estándares recomendados de número de árboles a nivel europeo y la caída de algunos ejemplares en los últimos años ha sido muy escasa. Los albergues de peregrinos extreman las medidas de seguridad para evitar contagios entre los huéspedes. Ahora solo pueden alojarse con reserva y el límite de aforo ha quedado reducido a la mitad. El coronavirus ha frenado a los peregrinos este año. Las cifras hablan de un descenso de hasta 600 personas solo en el mes de julio. El Camino de Santiago cobra vida de nuevo y con él los albergues. Tras un parón de más de 3 meses vuelven a abrir sus puertas a peregrinos. Con muchos miedos, mucha incertidumbre, no sabíamos si iban a venir peregrinos, si no. La gestión del albergue ha dado un cambio 100% diferente a lo que era antes. El protocolo ha cambiado por completo. Ahora llega un peregrino, lo primero que tiene que hacer es limpiarse los pies en la alfombra. Los peregrinos llegan a recepción, se les toma la temperatura, tenemos que sellar la credencial, nosotros no la tocamos. El albergue Jesús y María, ubicado en el corazón del casco viejo de Pamplona, tiene una capacidad de 112 personas. Con las nuevas medidas no pueden albergar a más de 56. Además, ahora es obligatoria la reserva. Sabemos, por ejemplo, ya que vienen 6 personas juntas, o 2, o 1 solo. Entonces ya tenemos el 1,5 metros de distancia. Cuando viene una persona sola, pues tenemos 1,5 metros de distancia
para el siguiente peregrino que llega. También han tenido que cerrar espacios comunes. Hemos cerrado la cocina. Los baños, por ejemplo, tienen un aforo solo de 3 personas. El coronavirus ha frenado la actividad este año. Tan solo en el mes de julio han recibido 600 peregrinos menos que el año pasado. El total ha sido de 1000 caminantes procedentes de países como Italia, Francia o Alemania. Pues seguimos en el Camino de Santiago. En Navarra Televisión hemos estado con la unidad de drones de la Policía Foral. Hemos querido conocer cómo trabajan y cómo funciona el dispositivo especial que están realizando en el Camino de Santiago debido a una mayor afluencia de personas. Este dron que ven no es un dron cualquiera, forma parte del grupo de apoyo tecnológico de la Policía Foral que estos días está realizando un dispositivo especial en el Camino de Santiago. Bueno, este en concreto es un dispositivo dirigido al control del Camino de Santiago para aportar la seguridad, tanto objetiva como subjetiva, de los peregrinos que circulan por el tramo del Camino de Santiago por Navarra. En este caso nosotros lo que hacemos es poner el ojo del dron a disposición de las unidades que están patrullando o haciendo controles en el Camino de Santiago. Esta unidad cuenta con 3 aeronaves que tienen la capacidad de poder mandar mensajes de voz a un posible accidentado que esté en un lugar de difícil acceso o mandar imágenes en vivo de lo que está pasando. De cara a tener informados a un centro de mando de coordinación en caso de que haya alguna catástrofe o algún evento en el que pues sea necesario para tomar decisiones que reciban imágenes en directo. Con una altura de hasta 120 metros y una autonomía de 30 minutos, estos drones sirven de apoyo fundamental para otras unidades de la Policía Foral. Hacemos sus funciones de tráfico, medio ambiente, apoyo a los guías caninos, apoyo a los grupos de intervención, a prevención. La verdad que cada día que salimos es un trabajo nuevo, unas condiciones distintas, no hay un día igual, nada se repite. Día a día esta unidad de la Policía Foral se ocupa de vigilar y hacer un control de altura. Osasuna disputará 5 amistosos en pretemporada. Ya anunció que sería ante rivales cercanos debido a la pandemia del coronavirus. Y la Real Sociedad no podría faltar. Con ellos cerrarán la preparación el 5 de septiembre. Un día antes se enfrentará a un rival aún por fijar. Osasuna Promesas será el primer adversario el próximo 22 de agosto. Una semana después volverá a recibir a otro equipo, el Alavés. Entre medio visitará al Mirandés el 26 de agosto. Y Osasuna será uno de los 11 representantes de Primera División en la Asamblea General de la Federación Española durante los próximos 4 años. Así lo ha comunicado el propio club rojillo, cuya candidatura fue rechazada en un principio, como así ocurrió con las de Sevilla, Granada y Atlético de Madrid. Muchísimas gracias. Y Osasuna Magna debía disputar mañana su primer amistoso de la pretemporada ante el Zaragoza. Finalmente este partido no se disputará. Los clubes de la Liga Nacional de Fútbol Sala suspenden todos los amistosos antes de la autorización y el protocolo por parte de la Federación Española. El fútbol sala no tiene calendario a menos de un mes para que, en teoría, se inicie la Liga. Aspil Jumpers no se ha pronunciado, pues aún tiene de margen hasta el día 15. Es el día programado para su primer amistoso. El deporte ha sido clave para ayudar a muchas personas a controlar sus emociones y a mantener la mente despejada durante estos meses de confinamiento. Hoy hemos querido conocer si los centros deportivos están saliendo beneficiados o perjudicados ante el aumento de aficionados en la actividad física. El ejercicio físico se ha convertido para muchas personas en una vía de escape ante los desafíos que ha traído la pandemia, y es que practicar deporte tiene un efecto positivo sobre la salud física, pero también sobre la salud mental. Gente que no había hecho deporte de repente ha tenido intención y ganas. Al final la gente con los nervios que tiene pues se desahoga haciendo deporte. Si estuvimos tanto tiempo en casa es como ahora necesitas estar más fuera de casa y andar y estar en la naturaleza y así. O liberarte un poco del hecho de estar todo el día con la mascarilla y encerrados y los cuidados de las manos.
Esta situación ha creado un nuevo tipo de deportista aficionado. Están los que prefieren practicarlo de puertas para adentro. Se ha subido el interés para el deporte de casa, para las cosas de YouTube, hasta yo he hecho alguna yoga con el YouTube. E incluso los que han cogido ritmo en el confinamiento y se han animado a apuntarse a un gimnasio, lo que supone un revulsivo para un sector en alza. Antes había una franja de gente como muy deportista y luego la gente igual más que tiene tiempo, jubilados, y ahora sí que se ha abierto un poco el abanico de las edades. Los profesionales tienen algo que decir. Empezar en progresión, que vaya dosificándose, que ande, que corra. Habrá que ver si este aspecto positivo que ha traído el coronavirus se convierte en un hábito o pierde adeptos a medida que se gane libertad. El subsuelo navarro esconde decenas de búnkeres. Durante 15 días se va a celebrar un campo de trabajo en Vera compuesto por varios voluntarios para restaurar y acercar a los visitantes a estas fortalezas que, aunque nunca se llegaron a utilizar, defendieron la frontera franco-española durante más de 10 años. Más de 10.000 búnkeres se esconden por todo el Pirineo. Hoy nos adentramos en el de Peñarrata para acompañar a los voluntarios que convierten estos lugares en patrimonio histórico. Se construye entre el año 1939 y 1940. Esto forma parte de un intento del régimen de Franco de fortificar la frontera franco-española. Nicolás es el arqueólogo que guía a los 23 jóvenes voluntarios que limpian, recuperan y documentan estas fortalezas. Hacerlo un poco más bonito y más agradable para visitarlo y para que la gente pueda venir. Nos encargamos de limpiarlo y acondicionarlo para poder organizar visitas guiadas y que se conozca un poco todo este tema de los búnkeres. Además, adecúa los barracones del campo de prisioneros de Cataliñenea. Sirvieron para alojar a estos presos represaliados, que son la mano de obra principal para construir todas estas estructuras. Y aunque nunca se llegó a utilizar, su objetivo es acercar a los visitantes un pasado reciente, pero que en algunos casos ha quedado ya olvidado. Y yo creo que es importante organizar este tipo de trabajos de campos porque al final esto se construyó en el contexto de la guerra. Le damos sentido a todo ese sinsentido, le damos un poco de conciencia a todo eso que fue la guerra y el miedo y las represalias. Pues sí, muchas historias en torno a la guerra civil y el franquismo se han llevado al cine. Ya saben ustedes que se están rodando muchas escenas de películas últimamente en nuestra comunidad. Pero no solo eso, el cineasta Oliver Laxe imparte estos días un taller a amantes del cine y con el cortometraje como eje principal. Hemos estado con el director de Lo que arde, película que se hizo con 2 Goya en Lekarov. El cineasta Oliver Laxe llega a Navarra para impartir un taller de inmersión cinematográfica en el Valle del Baztán. Van a ser 10 días de encuentro, de reconocernos unos en otros, un poco un juego de espejos en el que vamos a intentar viajar dentro de nosotros y a ver si a través del cine somos capaces de expresar algo, ¿no? El director de O que arde, película que obtuvo este año 4 nominaciones a los Goya y 2 galardones, guiará durante 10 días el ritmo del taller y acompañará a 30 alumnos en el desarrollo de cortometrajes. Algunos harán películas y otros, si no lo ven claro, no las harán, espero, ¿no? O sea, no es un taller ni de formación, o sea, no venimos aquí a formar a realizadores, no hay clases teóricas y prácticas, ¿no? Y tampoco se busca tener un producto final. El cineasta gallego trabaja ahora en el desarrollo de un centro rural y cultural en Ancares, Lugo, su pueblo natal. Bueno, creo que las cosas están cambiando, hay muchos proyectos en el rural que están acogiendo cultura de excelencia y es un poco lo que queremos hacer nosotros, que haya que vengan directores a ese pueblo, que haya conciertos en ese pueblo que no los hay a lo mejor ni en Barcelona ni en Madrid, ¿no? Y bueno, el mundo de alguna manera está un poco cambiando en esta dirección también, ¿no? Navarra acoge hasta el día 15 a uno de los cineastas más aclamados en los últimos tiempos. Los estudios Melitón en Lekarov están detrás de esta iniciativa con el objetivo de acercar a grandes figuras a profesionales interesados en el mundo cinematográfico. Y vuelve la segunda edición del Festival Internacional de Cine de Navarra, este año con novedades desencadenadas por la pandemia. La cuarentena entra a escena
y habrá proyectos sobre esta temática que competirán por un trofeo. Ya se han presentado 60 piezas audiovisuales. Los trabajos finalistas se van a proyectar durante el festival. Con control de aforo y una apuesta por la transmisión de contenidos online, este festival regresa para acercar al mundo cinematográfico a la ciudadanía a través de talleres, mesas de análisis con expertos y proyecciones del 3 al 5 de septiembre. En el caso del festival lo que sí que hemos hecho es controlar un poquito más el tema de aforos, ¿no? Hablar con la Escuela Navarra de Teatro, con la Catedral, con Catacrat y con el Palacio de Condestable, y nosotros vamos a hacer el NIF TV, que es decir, todas las películas, todas las proyecciones del festival las puedes ver desde casa tranquilamente y disfrutarlas sin pagar dinero. Pues así nos vamos. Volvemos con más noticias esta tarde con Sara Rodríguez Aliaga y el lunes les acompañará a esta hora Blanca Basiano. Ha sido un placer contarles las noticias estas semanas de verano. Disfruten y que vaya muy bien.